momento de reflexión con la voz del pastor. Celebración de la fiesta del bautismo del Señor. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad, no vacilará ni se quebrará hasta implementar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamen al Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor, póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Dios de la gloria ha tronado, en su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio, el Señor se sienta como Rey eterno. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Ustedes conocen lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan le respondió dirigiéndose a todos: yo los bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos. Bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy estamos celebrando la fiesta del bautismo del Señor. Y es muy importante porque también es la oportunidad para renovar nuestro bautismo. Y eso implica renovar nuestros compromisos bautismales. Podríamos comenzar con una pregunta muy sencilla: ¿qué valor le doy al sacramento del bautismo? ¿De qué manera estoy viviendo esos compromisos bautismales en mi vida cristiana? Porque a la luz de esta palabra que hemos proclamado, podríamos decir que Jesucristo bajó a las aguas del río Jordán, donde Juan estaba bautizando a mucha gente, y allí desde la humildad Jesús se hizo bautizar. Y se hizo bautizar por Juan el Bautista, que venía predicando un bautismo desde el agua, un bautismo de conversión, diciéndole a la comunidad: conviértanse, arrepiéntanse, háganse bautizar. Y hay que pensar que Jesús se hace bautizar desde la humildad, no porque Él necesite ser purificado del pecado,
sino porque Jesús quiere también dar una lección a la humanidad. De qué manera Él, que se hace bautizar, se sumerge en lo más profundo de esa dimensión de pecado de la humanidad para poder rescatar al ser humano. De qué manera Dios se sumerge en lo más profundo del abismo para levantarnos y regenerarnos. Eso es lo que sucede en el sacramento del bautismo, al que también llamamos sacramento de la regeneración. Luego podríamos decirlo con palabras muy poéticas: el alma y los pies desnudos de Jesús. Nos hace comprender que Dios quiere acercarse a la humanidad. A través del sacramento del bautismo, Dios se acerca a nosotros. Dios convierte el bautismo en un sacramento, en algo sagrado. Le da una dimensión especial porque sabemos que existía esa purificación desde el agua y que Juan anunciaba ese bautismo de agua. Pero empieza a decir Juan: detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, como escuchamos en el Evangelio de San Lucas, uno que es más fuerte que yo, es más poderoso, porque si bien yo los he bautizado a ustedes con agua, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es más poderoso, es capaz de venir para acabar con el mal, librará una batalla contra el mal y vencerá en la cruz, naturalmente, al pecado y a la muerte. Y luego, desde esa dimensión, poder entender la voz que escuchamos desde el cielo. Se abren las compuertas del cielo y se oye una voz: este es mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Pues, queridos hermanos, a la luz de todo este texto que hemos proclamado del bautismo, podríamos resaltar tres ideas fundamentales. Una primera idea: el bautismo es un don de la vida nueva en Dios, de la vida nueva en Cristo. Y entonces surge una pregunta: ¿y cómo se produce ese don de esa vida nueva? Pues podríamos decir, en primer lugar, empezamos a vivir un nuevo nacimiento. Así se da ese nuevo nacimiento porque nos sumergimos en la profundidad de las aguas para experimentar ese camino de purificación y de sanación de nuestra propia vida. Eso implica una nueva identidad. Ya somos hijos y como hijos de Dios, auténticamente libres. Por lo tanto, aparece la libertad como algo fundamental y esencial en la vida de los seres humanos. El agua es un símbolo, es un signo fundamental en el sacramento del bautismo, porque el agua es el símbolo de la purificación y obviamente de la fecundidad espiritual. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que terminamos sepultando lo que nos estorba en la vida. Eso es lo que ocurre. En la pila bautismal nos sumergimos y algo pasa allí. Algo pasa allí. Dejamos nuestro pasado. Y en la pila bautismal muere ese hombre viejo y da lugar al nacimiento de un hombre nuevo en el Espíritu. Es hermosísimo. Y podríamos decir luego que con el sacramento del bautismo nos sumergimos en el amor de Dios. Por eso cuando somos bautizados se nos unge con el santo crisma aquí en la coronilla y se nos dice: para que seas sacerdote, profeta y rey, para que vivas tu sacerdocio, aprendas a hacer de tu vida una ofrenda, para que vivas tu realeza, seas un servidor de tus hermanos, para que seas profeta, aprendas a anunciar y a denunciar, trabajando siempre por la dignidad de los seres humanos. Cuando pensamos en el bautismo como un don de esa vida nueva en Dios, queremos significar también que Cristo viene a nuestra vida y toma posesión de ella. Muchos quizás se preguntan: ¿y por qué hoy tienen que seguir bautizando niños? ¿Por qué no esperar a que los niños crezcan y ya cuando sean ellos más grandecitos, más adultos, ellos tomen la decisión de ser bautizados o no? A mí me gusta mucho una explicación que da el Papa Francisco cuando dice: ¿y quiénes somos nosotros para impedir y cohibir que esos niños reciban el don del Espíritu Santo? Porque cuando
pensamos de esa manera, estamos impidiendo que los niños reciban el don del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habite en ellos y por lo tanto los dejaremos expuestos al mal, los dejaremos expuestos a las tentaciones, cuando la presencia del Espíritu Santo lo que viene a hacer es fortalecer esa vida plena en Cristo, porque hay una adhesión y eso implica un camino de custodia, de cuidado, en donde papá y mamá tienen también una responsabilidad muy grande, porque además hay que educarlos en la moral, hay que enseñarles lo que es bueno y lo que es malo, y ellos deben aprender a juzgar en la vida y entender que deben orientarse por el camino del bien y no del mal. En este sentido, nos puede servir también de ejemplo una figura hermosísima de Cristo. Cristo es el sol que nace de lo alto, y cuando Cristo pasaba siempre cerca de la multitud, o cuando la multitud lo veía pasar, Jesús irradiaba amor. Jesús no pasaba diciendo, síganme porque yo los amo a ustedes, vengan y me aman. No. Jesús nos recuerda que el amor es lo fundamental en la vida de los seres humanos, sí, pero cuando Él pasaba irradiaba amor, y los que lo seguían por eso que irradiaba, como nuestras mamás, como nuestras abuelas que irradian tanta ternura, tanto amor, tanta bondad, como el Papa Francisco, su figura irradia mucha ternura, su ternura para con los niños, como la figura de San Francisco de Asís, como la figura de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cuántos hombres y mujeres, un San Juan Pablo II, un San Francisco de Sales, un San Juan Bosco, irradiaban ese amor, esa ternura, esa compasión? Y muchos querían parecerse a ellos, pues cuando nosotros hemos sido bautizados, nos queremos parecer a Jesucristo, porque Él irradia amor, y nosotros, tú y yo, tendríamos que irradiar también amor, misericordia y compasión a nuestros hermanos. En segundo lugar, el bautismo, si bien nos sumerge en una vida nueva, ahora entendámoslo, el bautismo nos sumerge en la muerte y resurrección de Jesucristo. Es hermosísima esa afirmación, porque ¿qué quiere decir? Quiere decir que la palabra bautismo significa sumergir, lavar, y nos sumergimos en la muerte de Cristo, y Cristo lo que hace es que nos rescata para que empecemos a vivir una vida nueva. Por eso también el bautismo recibe el nombre de iluminación, de renovación en el Espíritu. Hemos sido renovados. Conocen la canción Bautízame, Señor, con tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor. Es que el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Es que el Espíritu Santo llena nuestro corazón de sentido, y por la presencia del Espíritu Santo en nuestra existencia podemos decirle a Dios, papá, papito Dios, porque el Espíritu Santo nos inspira esa vida nueva en Cristo. Desde esa realidad podemos también comprender que el bautismo es como nuestro cumpleaños. Así lo dice el Papa Francisco, es nuestro cumpleaños. Cuando cumplimos años, acostumbramos celebrar ese aniversario entre bombos y platillos. Otros les encanta celebrar la fiesta para sus hermanos y preparamos una torta y preparamos un espacio adornado con bombas y con guirnaldas, porque queremos homenajear a aquel que está de aniversario. Pues algo sucede en el sacramento del bautismo. Si el bautismo implica una vida nueva, esa vida nueva en Cristo hay que celebrarla. Y el Papa propone, ¿y por qué no nos damos a la tarea de celebrar el aniversario de nuestro bautismo? ¿Y eso qué implicaría? Pues implicaría averiguar quién fue el que nos bautizó. ¿Sabes quién te bautizó? Y desde ahí celebrar ese aniversario. Algo que me llama la atención es que en muchas comunidades religiosas se celebra no la fiesta de cumpleaños, de aniversario de vida, sino la fiesta del bautismo, el día en que nacieron para Dios, el día en que nacieron para Jesucristo. A mí me parece que eso también es importante. Y el bautismo nos da la gracia santificante y santificadora. Esa gracia santificante y santificadora nos hace entender que estamos llamados a la perfección. Sean santos como nuestro Padre Celestial es santo, sean perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto.
Piensen, por ejemplo, en la figura de Nicodemo que aparece en el evangelista San Juan, cuando el Señor le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. En el bautismo nacemos de nuevo. Y por eso, cuando en la antigüedad los catecúmenos se preparaban para celebrar el bautismo, había todo un proceso. Ese proceso que se llamaba catecumenado implicaba etapas hasta llegar a conocer profundamente la fe y poder adherirse a Jesucristo para defender la fe, para defender la fe. Quizás nos hace falta entender ese camino de iniciación cristiana, porque el bautismo nos abre las puertas para vivir esa iniciación cristiana. Y hay 3 sacramentos de iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y la tercera idea que quisiera resaltar sobre el bautismo es que el bautismo nos convierte en miembros vivos del cuerpo de Cristo y nos dispone para la misión. Por eso el mandato misionero, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda la creación. Tiene algo más, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todo lo que yo les he mandado a ustedes. Pero también hay una promesa, y recuerden que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Vayan por todo el mundo. Todos los bautizados tenemos que prepararnos y disponer el corazón para la misión, salir de 4 paredes, salir de nuestros estados de postración para ir a anunciar el evangelio, para proclamar que Cristo sigue vivo y sigue actuando en medio de la humanidad, para proclamar la verdad, para anunciar el evangelio, para hacer otros evangelios vivos para nuestros hermanos. Y en esa misma medida, queridos hermanos, qué lindo poder descubrir la profundidad del sacramento del bautismo, sumergiéndonos en esas aguas de la sanación y de la purificación. Cristo viene a nuestra vida, Cristo nos sana y Cristo nos purifica. Empieza una vida nueva, empieza un camino nuevo. ¿Quieres vivir ese camino nuevo? Pues haz gala del sacramento del bautismo. No tienes que tener miedo. A veces sentimos miedo para decirle al mundo que somos bautizados. Hay personas que reniegan del bautismo y se van a otra iglesia y se hacen bautizar. Y lo que hicieron fue apostatar de su fe. Renegaron de su fe. Renegaron de su fe. El bautismo es tan grande para la Iglesia Católica que, considerándolo como sacramento, que es un tesoro espiritual, cuando una persona ha estado militando en otra iglesia y ha sido bautizado con la fórmula trinitaria y esa persona quiere vivir un camino de fe y de esperanza en la Iglesia Católica, viviendo un camino de conversión, pues no necesariamente le bautizamos de nuevo. Ratificamos el sacramento del bautismo y la Iglesia le acoge y le recibe con las puertas abiertas. ¿Cómo nos duele cuando tantos hermanos nuestros de la Iglesia Católica se van, reniegan de la fe y se hacen bautizar de nuevo, diciendo y proclamando a los 4 vientos que ahora sí se encontraron con Cristo? En la Iglesia Católica también podemos encontrarnos con Cristo. Y ese encuentro con Cristo, pues tiene que llevarte a ser responsable y a dar testimonio del sacramento del bautismo, a dar testimonio del sacramento de la confirmación, a ser testigo de la resurrección de Cristo, a ser testigo de la Eucaristía. Pues hoy podríamos, con el libro de los Hechos de los Apóstoles, pensar en todo este camino que nos plantea el apóstol Pedro, que dice: comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas. Podríamos con el apóstol Pedro saber que nuestro testimonio tiene que ser un testimonio para toda la humanidad, que también nosotros, a imagen de Cristo, tenemos que abrir nuestros brazos para recibir a nuestros hermanos y recibirlos con alegría, para vivir las obras de caridad, ser solidarios, para ayudar a tantos hermanos que lo necesitan y permitir que el Espíritu Santo nos impulse a cumplir nuestra misión como tiene que ser, de anunciar el Evangelio por todos los rincones del mundo. Pues con estos sentimientos, hermanos, les quiero hacer una invitación a que nos sintamos hijos de Dios y como hijos de Dios auténticamente libres, preguntándonos: ¿qué nos está esclavizando hoy? ¿Qué te está esclavizando hoy? Pues deja que el Señor
venga y te libere. Con la celebración del bautismo concluye todo este tiempo de Navidad y empezamos a vivir la primera parte del tiempo ordinario. Así que, a la luz de la invitación del Papa Francisco, pues al renovar nuestro bautismo hoy, convirtámonos en peregrinos de esperanza para ser discípulos y misioneros, los testigos que el mundo y la Iglesia necesitan. Que la Santísima Virgen María nos llene de gozo y de alegría y que como ella podamos ser testigos del amor de Dios. Que el Señor los bendiga hoy siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.